He renacido. De verdad he renacido. Despreciable. Despreciable. Ya morí una vez. Ahora yo no me dejo amenazar por nadie. Yo, Sofía, solo vivo para mí misma. ¿Te atreves a pegarme, maldita? Para. ¿Cómo te atreves a molestar a Lucía? Lucía. Lucía. ¿No le dio a hija biológica? Le dio a la hija adoptiva. ¿Qué dolor, mamá, te pasaste? Tu mocosa malcriada. Lucía. Desgraciada. ¿Por qué te esquivaste? ¿Sabes cuánto daño le causaste a Lucía? ¿Qué haces? ¿Por qué te esquivaste, mi querido hermano? Me esquivé. No puedes compararte conmigo. No puedes compararte con Lucía, una niña que desde pequeña nadie quiso. No puedes compararte con Lucía, una persona tan talentosa. Hoy te voy a enseñar lo que es la educación. Tú te atreves a pegarme. ¿Y qué si te pego no me lo enseñaste tú, hermano? Te has vuelto loca. Eres una desagradecida. Tu hermano te está educando y te atreves a pegarle. Las reglas y la educación que te enseñamos se las diste a los perros. Tú. No tengo educación ni reglas. Esas dos cosas que dices se las di a los perros. Tu mocosa malcriada. No eres mi hija. Fuera. Fuera de la familia G. De acuerdo, señora. Señora. Tú. Hermana. ¿No te puedes ir? Lucía. Que se largue. Esta bestia te ha herido gravemente. Que se largue fuera de la familia G. Mamá. Mi hermana no puede irse. Mi hermana causó un accidente y huyó. ¿Quiere que yo cargue con la culpa? Si ella se va, tendré que ir a la cárcel. ¿Qué, Sofía? Atropello y fuga quiere que cargues con el delito. Tú. Estás loca. Realmente estás loca. Sabía que alguien como tú solo causaría problemas en la familia G. Las sirenas de la policía. Vienen por ti, ¿verdad? Debe ser porque Lucía no te cubrió. Y por eso estás furiosa, ¿verdad? Hermana, no es que no quiera encubrirte, es que tengo miedo si me arrestan. ¿Quién ayudará a Adrián, Bruno y César? Escribirá los poemas y canciones y los planes de negocios. Vaya, Lucía. Realmente eres buena actriz. Le das la vuelta a la tortilla. ¿Crees que la policía se creerá tus mentiras, estúpida? Detente. Bruno, ve a buscar al inspector, arréstenla. Sí. Inspector, la fugitiva es ella. Hola, soy el capitán de la tercera brigada de tráfico de Ciudad J. Estamos arrestando a una persona que causó un atropello y fuga. Por favor, coopere. Llévensela rápido. Matrícula G8888, es tu coche. Iba tan rápido y no hay cámaras donde corría. Si insisto en que fue Sofía, nadie podrá demostrar que fui yo. Sí, es nuestro coche. Es este monstruo la que lo sacó a las escondidas y causó el accidente. Ayer hasta las 22:20 estabas corriendo en la calle Joto. Atropellaste a un peatón causándole múltiples fracturas y te diste a la fuga. Es cierto. No es cierto. La que se dio a la fuga fue Lucía. No fui yo. Inspector, puedo testificar, la fugitiva es ella. Yo también puedo testificar. Ella causó el atropello y fuga y está tratando de culpar a Lucía. Sí, yo también puedo testificar. Mi hija ha estado en casa todo el tiempo. Ella es la que se dio a la fuga. Sofía, los hermanos ya han testificado. No sigas cometiendo errores. Entrégate, aún puedes buscar clemencia. Unos perros ladrando también pueden testificar. Yo también puedo testificar que la persona que se dio a la fuga fuiste tú. Capitán, tienen las grabaciones de seguridad, revisen las grabaciones.
Sofía, mejor confiesa, si esto se complica tus hermanos quedarán en ridículo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está el inspector? Adrián, todo es culpa de Sofía. Se dio a la fuga y quiere culpar a Lucía. Quiere que Lucía cargue con la culpa. Se dio a la fuga. Sofía inculpando a Lucía. No puede ser, confío en mis hermanas, nunca se darían a la fuga. Señor Adrián, no basta con que usted confíe en ellas. Todo se basa en pruebas B y reúne todas las grabaciones de seguridad del cruce. Sí. Miren, las grabaciones captaron el vehículo implicado, pero debido a la alta velocidad del vehículo, la cara del conductor es demasiado borrosa. No se puede distinguir. No se ve nada. ¿Quién conducía? Sofía, Lucía, díganme la verdad. ¿Quién conducía? Adrián, me miras así como si estuvieras seguro de que fui yo. Yo. Fuiste tú. Sofía vi crecer a Lucía. Siempre ha sido educada y responsable. ¿Cómo iba a darse a la fuga? Como ninguna quiere confesar, las llevaremos a ambas para interrogarlas. Llévenselas. No, Adrián, ayúdame. Ayúdame. Esperen. Puedo demostrar quién conducía. Demostrar, Adrián, en esta vida. ¿Cómo vas a demostrarlo? Sofía, lo siento. No puedo ayudarte y lastimar a Lucía. Ambas son mis hermanas. Pero tranquila, no importa cuánto tiempo estés en prisión, cuando salgas te compensaré. ¿De acuerdo? ¿De verdad, Adrián, estás tan seguro de que seré yo la que vaya a prisión? Sofía, deja de inventar excusas. La gabardina que lleva el conductor se la regalé a Sofía para su 20º cumpleaños, así que la que se dio a la fuga es... Sofía. Adrián, solo por una prenda de ropa, afirmas que yo fui quien se dio a la fuga. Sofía, deja de poner excusas. Aunque en la grabación no se vea la cara. Esa ropa te la regalé yo. Me has decepcionado mucho. Demasiado. Sofía, no te eduqué bien. Reflexiona bien en la cárcel, no te abandonaré. ¿De acuerdo, Sofía? No es necesario. Inspector, a juzgar por las marcas de frenado, en la escena, ¿qué tipo de persona cree que es el conductor? El vehículo responsable iba a al menos 180 km/h. En la carretera hizo varias maniobras de alta dificultad. Después de atropellar al peatón, giró 180 grados en el acto y se fue de la escena derrapando. Estoy seguro de que debe ser una piloto profesional. Si no recuerdo mal, Lucía era piloto de carreras antes de debutar. Lucía es piloto. ¿Y qué? Es tan buena niña. Solo alguien como tú, una niña malcriada, conduciría tan rápido y se daría a la fuga tras atropellar a alguien. Es cierto que Lucía es discreta, obediente y sensata. Es reconocida como una jovencita de buena familia. ¿Cómo iba a darse a la fuga, Sofía? ¿Por qué la difamas una y otra vez? Sofía, te traje a casa hace 5 años. Te enseñé modales y educación durante 5 años. Nunca pienso que te has convertido en esto, llena de mentiras y maldad. Lleno de mentiras. Malvada. Mi querido hermano. Mi querida madre. No lo saben. No tengo carnet de conducir. No tienes carnet. ¿Cómo es posible? Adrián, en estos 5 años, la única vez que toqué un coche fue cuando le regalaste el coche a Lucía. Dijiste que yo era sucia. Lo olvidaste. Sucia. Hermano, ¿de verdad me vas a regalar este coche? Por supuesto. ¡Qué bonito! Bueno, Sofía, no ensucies el coche. Te llevaré a dar una vuelta. No sabía que Sofía ni siquiera había tocado un coche varias veces. Y mucho menos que no tiene carnet.
Oh, será Lucía la que realmente se dio a la fuga. ¿Acaso me equivoqué con Sofía? Adrián, no fui yo. De verdad que no fui yo. Podrías haber sido mi hermana. Él la conducía sin licencia. La persona que llevaba esa ropa era ella. Adrián, ¿cómo no puedes confiar en tu hermana? Es una niña tan buena. ¿Cómo podría darse a la fuga? Exacto. Sofía es una mentirosa sin educación, Adrián. ¿Cómo puedes creerle a ella y no a Lucía? Sofía, lo siento. Fue mi culpa no haberte regalado el coche. Pero ese vestido te lo regalé yo, así que conducías sin licencia, ¿verdad? Para expresar tu descontento porque no te regalé el coche. Descontento. ¿Cómo me atrevería a estar descontenta? Sabes que desde el día que me regalaste ese vestido, ella me lo quitó. En sus ojos, yo soy la mentirosa, la malcriada. Todos los errores son míos. Yo cargo con todas las culpas. No importa lo que diga o haga, ustedes simplemente no me creen. Sus prejuicios contra mí son más altos que el cielo y más profundos que el mar. Pero dices que Lucía te robó el vestido. Algo tan infantil. ¿Cómo quieres que te crea? Bien. El departamento técnico ya ha rastreado todas las rutas del vehículo implicado. Las cámaras del cruce anterior ya han sido revisadas. Emilio, ocúpate de esto. No hace falta investigar. Fui yo. Si alguien tiene que ir a la cárcel, entonces iré yo. Sofía, ¿de verdad quieres que Lucía cargue con tu culpa? ¿Por qué no te confiesas? ¿Cómo puedo tener una hermana como tú? Eres tan irresponsable. Sofía, me decepcionas mucho. Lucía, no tienes que cubrirla. No dejaré que sufras ni la más mínima injusticia. Hoy me aseguraré de que reciba el castigo que merece. Así aprenderá la lección investiga. Adrián. Lucía, no digas más. Este asunto debe ser investigado a fondo. Hay que hacer que Sofía confiese e investigue. Investiguen y descubran la verdad. Espero que no acaben llorando. Este coche iba de sur a norte. No se ve nada claro. Reproduzcan la escena anterior a cámara lenta, 10 veces más despacio. Esa imagen pausa. Amplíenla. Que se vea bien. ¿Quién es? Sofía tiene que ser Sofía. Las pruebas pronto serán claras. ¿Tienes algo más que decir? ¿Qué más puedo decir? Sigue viendo el resultado. Antes de que salga el resultado. Es demasiado pronto para decir nada. El resultado es que vas a ir a la cárcel. No tienes ni un poco de remordimiento. Me decepcionas mucho. Decepción, mejor mira bien quién está ahí. Y sigue decepcionándote. Lucía, esto. ¿Cómo puede ser Lucía? Esto está mal, debe haber un error. ¿Por qué? ¿Por qué es Lucía? ¿Por qué no eres tú, Sofía, esta tonta? Como era de esperar, solo creen en lo que ellos consideran la verdad. Por Lucía, sacrificarían a cualquiera. Y en la vida pasada, como una tonta, lo di todo por ellos. Adrián, no quiero ir a la cárcel. Si voy a la cárcel, ¿quién les escribirá poemas? ¿Quién les escribirá canciones? ¿Quién les escribirá planes de negocios? Lucía, esas obras tuyas realmente las creaste tú. Yo. ¿Cuál no me las robaste usándoles para amenazarme? Sofía, no solo quieres que Lucía vaya a la cárcel, también quieres robarle sus creaciones. Sofía, el plan de negocios que Lucía me dio aún no está terminado. El borrador que le dio a Adrián pronto lo convertirá en un presentador estrella.
Sus propias creaciones también la están llevando a convertirse en una diva. La persona más inútil de la familia eres tú. ¿Por qué no puedes cargar con la culpa por ella? Porque no soy su madre. Tú. Lo dicen con tanta nobleza. ¿Por qué no están dispuestos a asumir la culpa por ella? ¿Quién de ustedes está dispuesto? Tú. Tú. ¿O eres tú? Las pruebas son concluyentes. Lucía se te acusa de atropello y fuga. En representación del tercer escuadrón de Ciudad Juo, te arresto oficialmente, llévensela. Lucía. Adrián, hice todo esto por ti. Fue para celebrar tu ascenso a presentador estrella que vine a toda prisa. Esperen. Quiero contactar a la familia de la víctima. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para obtener su perdón. Voy a contactar a la familia de la víctima. Estoy dispuesta a pagar cualquier precio para obtener su perdón. Adrián, tengo miedo. Sofía, no tengas miedo. Ve a la cárcel, ve a la cárcel y reflexiona. Este tema. Mamá, ¡Vámonos! Adrián. Adrián, Sí. Mientras Lucía no vaya a la cárcel, nuestra familia G aceptará lo que sea. Sí, Emilio. Ahora mismo contactaré a nuestro padre para reunir todo el dinero. deberías haberlo entendido antes. Incluso si Adrián realmente se preocupa por mí. Entre Lucía y yo, él siempre la preferirá a ella. Según los informes, la víctima actualmente no está en peligro de muerte. Si ustedes llegan a un acuerdo, ella aún puede salvarse. Pero si no llegan a un acuerdo, vendríamos en cualquier momento a desarrestarla. Juan, Emilio, vamos. Lucía. 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 Tranquila. No importa cuánto dinero cueste. No dejaré que vayas a la cárcel. Vaya, qué afecto fraternal. Entonces, les deseo a todos ustedes, de ahora en adelante, felicidad y plenitud. Alto. ¿A dónde vas? ¿No crees que en esta casa soy un estorbo? Hermana, tienen a Lucía una persona es suficiente. Y yo soy menos que un perro. Sofía, ¿cómo puedes pensar eso? Tanto tú como Lucía son mis hermanas. Las quiero a ambas por igual. Adrián, ¿no te parece repugnante decir esas cosas? Cuando me iban a arrestar para ir a la cárcel, ¿qué dijiste? Cuando iban a arrestar a Lucía, ¿cómo actuaste? No importa cuánto tiempo estés en la cárcel. Cuando salgas te compensaré. Lucía, tranquila. No importa cuánto dinero cueste. No dejaré que vayas a la cárcel. Yo. Incluso si tienes que ir a la cárcel, no te dejaré ir a la cárcel. Basta, Adrián. Pensé que eras diferente a ellos. Ellos simplemente son malos. Pero tú eres más hipócrita que ellos, más repugnante. A partir de hoy, contigo, con la familia G, rompo toda relación. Repítelo. Digo que voy a romper con ustedes, con la familia G, todos los lazos y recuperar todo lo que me quitaron, absolutamente todo. Repítelo. Romper todos los lazos. Repítelo. Repite. Esta primera bofetada la considero como agradecimiento por haberme salvado. Esta segunda bofetada, por estos años que no me han intimidado, lo soporté. La tercera bofetada, en vista de que te preocupaste por mí, no me importa. Estas últimas bofetadas las considero como el fin de la relación de estos años. Ahora que no hay afecto familiar, que la relación se ha roto, ¿qué derecho tienes a pegarme? Sofía. ¿De verdad quieres romper la relación con nosotros?
quiere romper con nosotros. En estos años, ¿de verdad nunca has tenido nunca has tenido sentimientos verdaderos por nosotros, en serio? Sí. He juzgado, pero también lo hice por tu bien. Adrián, yo tenía miedo de que tomaras el camino equivocado. Otra vez por mi bien. Hacerme cargar con la culpa también fue por mi bien. Qué ridículo. También, ¿quién me mandó a vagar por ahí y crecer en un orfanato desde pequeña? Una inútil sin educación. Saben, sus prejuicios hacia mí son como una gran montaña, que me aplasta la columna vertebral, pero ¿quién de ustedes escucharía el dolor de una inútil? Viví 5 años en el sótano de la familia G. Limpié el polvo de toda la casa de la familia G durante 5 años. Solo porque yo toqué su comida gourmet. Dijiste que era vanidosa, que era una nueva rica que necesitaba controlarme. No puedo creer que Sofía sufriera tanto en aquel entonces. No me conformo. Estudié con locura. Escribí, compuse poemas, escribí letras de canciones, planes de negocios, para demostrar que soy igual a ustedes. Pero al final me equivoqué. Dejé que esta desgraciada robara mis logros. Sofía, nosotros. No me creen. Todo lo que tienen hoy es gracias a mí. No me creen sus poemas, canciones, planes de cine, planes de negocios. Los escribí todos yo. Bien. Los aplastaré a todos en los campos que mejor dominan. Uno por uno los pisotearé a todos. Sofía. Sofía se ha convertido en lo que es ahora, sí. De verdad, no es por nuestros prejuicios hacia ella. Adrián, sigue diciendo que todas las creaciones fueron escritas por ella. Creo que lo hizo para ganarse toda nuestra atención y por eso montó este numerito. Sí, ya debería haberse ido de nuestra casa hace tiempo. Que pase algunas dificultades le hará bien. Solo así sabrá lo buenos que hemos sido con ella. La encontraré y la traeré de vuelta. Le enseñaré a ser una persona honesta y amable. Adrián tiene razón. Deberíamos. Encontrar a Lucía rápido después de todo esto es por mi culpa. Lucía, no es tu culpa. Déjala que se calme unos días, que aprenda la lección. Así podrá darse cuenta de sus errores. No dijo que todos nuestros logros de hoy son gracias a ella. No presumió de que sabe escribir poemas y componer. Pues que lo haga. Que nos derrote. La voz de Paisky. No es la familia G orgullosa. No me menosprecian. Pues los haré caer de donde más orgullosos están, los derrocaré. Adrián, tú eres el primero. ¿Qué hacen ustedes? La audiencia de Radio 1024 ha tocado fondo. Más de 10 programas no pueden compararse con La Voz de País X ni con un solo Adrián Pérdidas Mensuales. Díganme, ¿con qué cara voy a hablar con los superiores si no los disuelvo? Jefe, dame un poco más de tiempo. Seguro que puedo crear un programa para competir con Adrián. Tonterías. Diego, te digo, te doy un mes más. Si la audiencia no sube, seré destituido. Y toda Radio 1024 se fusionará con La Voz de País X. Esto. ¿Un mes? ¿Cómo es posible? Disculpe, Radio 1024 está contratando presentadores. Del tipo que pueda vencer a La Voz de País X. Adrián. ¿Puedes vencer a Adrián? Estás bromeando. Él tiene poesía, voz y todos los talentos, un presentador de oro. ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos? De todos modos, ustedes también están a punto de quebrar. Tú. Jefe, ¿por qué no lo intentamos?
Un caballo muerto como si fuera uno vivo. Tonterías. ¿Quién es el caballo muerto? Solo ella, no sé cómo se llama, no sé qué habilidades tiene, con qué va a vencer a Adrián. Con esto. El arte secreto del Feng Shui de 16 caracteres. Adrián, el jefe quiere que hoy te esfuerces al máximo para darlo todo y aplastar a Radio Diesel 24, completa su adquisición. Recibido. Bienvenidos a La Voz de País X, soy Adrián. La felicidad que buscamos toda la vida no está en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. La comida en el tazón, el amor en los ojos. La gente a tu alrededor. 3 comidas, 4 estaciones. Familia sentada junta. Felicidad y bienestar, luces acogedoras, Adrián. Adrián, cuando escribí esto jamás imaginé que no me consideraríais de la familia. Estoy loca. Sí, estoy loca. ¿Cómo pude confiar en una aficionada? ¿Qué va a retransmitir en horario de máxima audiencia? Las 1001 noches. Esta es Radio 1024. Es el último espacio con algo de audiencia. Si hay algún error. Ya verás, el presidente me despedirá directamente. Tarde o temprano, todos vamos a morir, así que ¿por qué no competir contra Adrián? Aunque transmita una porquería. Podrá fastidiar a La Voz de País X un poco. La emisora dejará de existir. Bueno, fastidiarles no está mal. Empieza a emitir. Empieza. Hola a todos. Aquí es Radio de Ciudad 1024. Las 1001 noches. Un programa de una historia por noche. Soy vuestra nueva amiga Sofía. Lo que voy a contar a continuación son historias reales. Primero quiero decirles que profanar tumbas no es invitar a alguien a comer ni escribir o pintar, sino una técnica destructiva técnica. ¡Qué emisora de radio tan cutre! Incluso cambiaron de presentador. Las 1001 noches, profanación de tumbas. ¿Quién lo escucha todavía? La historia comienza con un fragmento de la transmisión secreta de Feng Shui de 16 caracteres incompleto cuando mi abuelo era joven. Malgastaba, comía, bebía, se prostituía, jugaba y fumaba, los 5 venenos, y estafaba por todas partes, hasta que todos lo consideraban un mendigo apestoso, y lo evitaban. Mi abuelo engañó al tío abuelo de mi madre, diciendo que se iba a casar. Y así consiguió 20 grandes monedas de plata de él. Como resultado, para salir del paso encontró una mujer de papel maché, y la pintó con acuarela cejas, ojos y nariz vista desde lejos parecía una persona viva. Caramba, 20 grandes monedas de plata para comprar una esposa de papel. Jeje, qué interesante. El tío abuelo de mi madre insistió en ver a la nueva esposa de mi abuelo. Mi abuelo se negó rotundamente a dejar que la viera. Cuanto más la ocultaba, más sospechoso parecía. El tío abuelo de mi madre sospechó aún más. De repente, los dos empezaron a discutir en ese momento. La cortina de la habitación interior se levantó y de ella salió una mujer. Era blanca y limpia, con una cara grande, un trasero grande, pies pequeños y labios rojos. El corazón de mi abuelo dio un vuelco. «Oh, ¿no es esta la muñeca de papel que mandé a hacer ella? Ella ha cobrado vida». Dios mío, la muñeca de papel ha cobrado vida, qué emocionante. Escucha, 1024 tiene una sorpresa, una gran sorpresa. ¿Cómo va? Después de la emisión, la audiencia se ha desplomado, ¿verdad? Ministro, al principio bajó un poco, pero ahora parece que ha vuelto a subir un poco. El número actual de oyentes es 58.000. Vaya, esto ya es mucho más alto que nuestros habituales 4.000. Bien, 58.000 oyentes. ¿Y qué hay de Adrián de La Voz de País X? Déjame ver. La audiencia de La Voz de País X se mantiene estable 18 millones.
18.058.000. Con tan poca cantidad, aún te burlas de ellos, a ellos no les importará. La muñeca de papel cobró vida. La muñeca de papel se acercó rígidamente al oído de mi abuelo y le susurró: si algún día te llega el día y eres tan pobre que no puedes seguir adelante, ven a la tumba desolada de Treselipú a buscarme. En el centro del cementerio hay una tumba solitaria sin lápida. El ataúd de dentro es donde está mi cadáver. Ahí dentro hay innumerables joyas de oro y plata, si te atreves a venir. Las riquezas de dentro. Puedes usarlas como quieras. Maestro, vámonos rápido. Este dinero es todo tuyo. Taxista, lo siento. Voy a llegar tarde a mi actuación. Te pagaré. Incluso más. Vamos. Chica, tu maquillaje da mucho miedo, casi me asusta. Rápido, chicos. Enciendan Radio Miel 24. La historia de esta noche es muy emocionante. Vengan, rápido. Historias de terror en horario estelar. Locutor, te lo estás currando. No podré dormir. Quiero escuchar, pero me da miedo. No se duerman, vengan a escuchar. Mierda, me he meado del susto. Vaya, la audiencia de La Voz de País X está bajando. Una pequeña parte de la audiencia se ha sentido atraída por nuestra emisora. El número de oyentes ya ha alcanzado el 1.000.000. Esta es la primera vez en años que Radio Miel 24 tiene cifras tan altas. 1.000.000. Ya ha superado el 1.000.000 de oyentes. Bien. Volvemos después de los anuncios. El guión de Lucía. Es muy conmovedor. Esta audiencia debería batir récords. Adrián, nuestra audiencia de hace un momento efectivamente llegó a 18 millones, pero ahora está bajando constantemente. Ya ha bajado a 16 millones. Los oyentes siguen marchándose. Sin parar esto. ¿Cómo es posible? ¿A dónde han ido todos estos oyentes? Según los datos, todos los oyentes se han ido a Radio de Ciudad JCI el 24. Radio de Ciudad JMN el 24. No es una emisora que está a punto de quebrar, a punto de ser adquirida por nosotros. Voy a escuchar. Los nervios de mi abuelo también se exaltaron. Apretó los dientes, se puso de pie y cogió la pala. Levantó la tapa del ataúd. Dentro del ataúd yacía una hermosa mujer. Nariz alta, labios rojos. Rostro blanco, con 2 puntos rojos de rubor en las mejillas. Corona y velo de novia. Seda roja. Una novia con un traje de buen augurio. Su voz es realmente poderosa, vívida y cautivadora. Sin embargo, esta voz me suena familiar. La nueva locutora de 1024. Es buena a este nivel. Esta fuerza no es menos Q que la de Adrián. ¿Será alguna artista popular oculta? Brillando seductoramente. Extendió la mano para alcanzar el anillo de esmeralda que llevaba la mujer, justo cuando iba a extender la mano. La novia en el ataúd de repente. Giró el brazo y lo agarró por la muñeca. Uñas largas como garfios de acero se clavaron más de 1 pulgada en la carne de su muñeca. Mi abuelo se asustó. Levantó la vista y vio a la novia en el ataúd, mirándolo fijamente con pupilas sangrantes. Fijamente. Mirándolo a los ojos. ¿Quién es esta persona? Su voz es muy cautivadora. Debe tener al menos 20 años de experiencia en la radio. ¿Quién es la nueva presentadora de 1024? Esta nueva presentadora de Radio 1024 es una recién llegada. ¿Quién es? La encontré en 1024 las 1001 noches. Información de la nueva presentadora la encontré. Sofía. Presentadora Sofía.
¿La conoces? Puedes traerla a nuestra estación. Justo ahora su audiencia en 1024 ya superó los 8 millones. Si esto sigue así, es muy peligroso para nosotros. Tráela aquí. Pero creo que esta voz se parece mucho a la de Sofía. ¿Será que esta nueva presentadora es realmente Sofía? No puede ser. Tengo que averiguarlo. Hola. Hola. ¿Qué ha estado haciendo Sofía últimamente? Hermano, ¿para qué preguntas por esa mocosa? Qué mala suerte. Si no tienes nada más que decir, voy a colgar. No me molestes. Estoy escuchando historias en la radio. ¿También estás escuchando la radio? Sí, hermano. Déjame decirte que la nueva presentadora de las 1001 noches es increíble narrando historias, con muchos giros y vueltas. Tiene mucho talento. Oye, ¿no te parece que la voz se parece a la de Sofía? ¿Quién es Sofía? Hermano, creo que la estás sobrevalorando. Esa mocosa, ¿cómo podría tener esa capacidad para escribir historias? También quizás estoy demasiado preocupado por ella. Hola, César. Averigua en tu tiempo libre dónde está y tráela de vuelta. Sí, entendido. 8 millones. Es solo el primer día de transmisión y ya alcanzó 8 millones de oyentes. Jefe, en nuestro mejor momento no tuvimos tantos. Sí, el primer día ya haya alcanzado 8 millones de oyentes. Esto es algo que nunca nadie ha logrado. El programa estrella de La Voz de País X solo tiene poco más de 10 millones. Nosotros, esta vez, es muy probable que superemos a La Voz de País X. Transmite que Sofía siga transmitiendo de un solo golpe. Adrián, esta vez, con lo popular que es Las 1001 noches, no nos superará de verdad. ¿Cómo es posible? No me importa quién sea, ella no puede superarme a mí, Adrián. A continuación voy a cantar una canción. El debut de la canción. Esta es la carta de triunfo que mi hermana Lucía me dejó. Que Adrián va a cantar, va a estrenar una canción. Este Adrián no nos deja ninguna oportunidad a Radio 1024. Sofía Adrián va a estrenar una canción, tienes que aguantar un poco más. Si no puedes, vuelve a contar la historia anterior. No podemos permitir que nos humille. Cantar. Adrián, estás desesperado. ¿Crees que con las 2 canciones que Lucía me robó, ya tienes la victoria asegurada? Pues con una sola canción te haré ver la realidad. Bienvenidos de nuevo. Soy su viejo amigo, Adrián. Gracias a todos por estos años de apoyo. A continuación les compartiré una canción original que mi hermana escribió para mí como agradecimiento. El chico más cariñoso de La Voz de País X canta por primera vez. Sintoniza rápidamente la canción del chico más cariñoso. Rápido, el número 1 de País X. El debut del chico más cariñoso. Olvídense de las historias, escuchen la canción. El nombre de esta canción es Espero. Wow, no pensé que el presentador cantara tan bien. Me enfurece este Adrián. Está llamando la atención. Es un presentador. ¿Por qué canta nuestra audiencia bajó inmediatamente en 500,000? Jefe, mire, hasta ahora sigue bajando. Amigos oyentes, después de la historia les traeré una canción original mía dedicada a lo que fuimos. Sofía. Ella también va a cantar. Esto es obviamente problemático. La historia iba bien. ¿Para qué cantar una canción horrible? Dile que siga contando la historia, que siga. Sofía, el jefe te pide que sigas con la historia. No puedes cantar porque la hermana de Adrián, Lucía, es una compositora famosa. Si compites con ella cantando, perderás sin duda. Mi canción se llama Alas Invisibles. Alas Invisibles. ¿Qué nombre tan malo? No. Es imposible que gane. Esta vez seguro que será aplastada por La Voz de País X por completo. Alas Invisibles.
Qué nombre tan raro, aburrido, no lo escucho. Antes de ser conductor, también era una persona con sueños. Escuchando esta canción. De repente recuerdo aquellos años cuando vagaba por todas partes y me topaba con muros. También estoy envejeciendo. Empiezo a extrañar el pasado, mi juventud. ¿Cómo es que al escuchar esta canción tengo tantas ganas de llorar? ¿Por qué? Hermanos, vengan a escuchar la canción. Vengan a llorar conmigo. Vengan a escuchar la canción. La canción que canta esta presentadora es demasiado buena. Un éxito de oro, sin duda. Sofía, ¿qué has experimentado? Un nivel de locución magistral, una canción de calidad de éxito de oro. Una voz celestial. Vaya, la presentadora de Radio 1024 es demasiado buena. Esta canción me dan ganas de llorar. Canta mejor que Adrián. Gracias a todos por escuchar. El programa de Adrián continuará mañana. Ministro, esto. Esto. ¿Cuánto es? Aunque no sé mucho de música, pero puedo escuchar que esta canción es definitivamente el estándar de un éxito clásico. Creo que esta canción debería tener una audiencia decente, ¿no? Ministro, mira. Esto. La audiencia de hoy sí alcanzó un nuevo récord histórico, 22 millones. Pero no puede aplastar a Radio 1024. ¿Cómo es posible? 22 millones de oyentes y no puede aplastar a una pequeña estación de radio. Entonces, ¿cuál es su audiencia? 22 millones de oyentes. Está nuestro mismo nivel. Hoy estamos a la par. Pero la otra parte es solo una nueva presentadora sin nombre. Hoy se hizo famosa de la noche a la mañana. Mañana los que podrían perder somos nosotros. No estoy viendo mal. La audiencia es de verdad 22 millones. Eso ya es igual que La Voz de País X. Estamos empatados con La Voz de País X, todo gracias a Sofía. Sí. Sofía no será. Sofía. No nuestra estrella principal. De ahora en adelante, tú eres la diosa de Radio 1024. Cualquier petición que tengas te la concedemos. Te lo prometo. No quiero nada, solo quiero derrotar a La Voz de País X, a Adrián. Pisotearlo por completo. ¿Cómo es posible? El debut de mi canción. En esa pequeña Radio 1024. ¿Cómo podría superarme? ¿Qué nueva historia la ha escrito? Es ella. Ella también cantó una canción escrita por ella misma. Hay algún error. Yo canto, ella también canta. La canción que ella canta incluso superó la canción que Lucía me escribió. Sí. Es así. Imposible. Escucharé la repetición.
He perdido esta canción, no importa si es por la calidad de la canción o por la forma de cantar. Me supera en todo. La audiencia de hoy está empatada. ¿Qué haremos mañana? Esta nueva presentadora de las 1001 noches, Sofía, ¿quién es ella? Sofía. ¿Por qué precisamente ese nombre? Es una pena que mi hermana Sofía no pueda tener ese talento. De lo contrario, no estaría tan preocupado por ella. Tu hermana Sofía. Esta presentadora es tu hermana Sofía. Ella. Si mi hermana tuviera tal talento, me despertaría riendo en sueños. Sin embargo, no me importa quién sea. No podrá derrotarme, Adrián. Lucía, mi hermana Lucía, definitivamente podrá escribir una historia que supere a las 1001 noches Sofía de Radio 1000 de 24. No importa quién seas, no puedes ser mejor que mi hermana. Lucía es más talentosa. Adrián, mañana. Te haré caer en lo que más te enorgullece. Te haré morder el polvo. Lucía, ¿tienes algún nuevo guión que pueda usar? Ya los usaste todos los guiones que te di. Mierda, los escritos anteriores de Sofía están bastante agotados. ¿De dónde sacaré guiones para Adrián? Últimamente en la radio local hay un programa llamado Las 1001 noches. Esa presentadora, ya sea escribiendo historias, componiendo o cantando, es mucho mejor que yo. Hoy su audiencia igualó la mía. Es difícil decir si después me superará. Las 1001 noches. ¿No es el que hemos estado escuchando últimamente? Sí. ¿Qué creen que sea la presentadora de las 1001 noches? ¿Quién es? ¿Por qué es tan bueno? La presentadora tiene el mismo nombre que Sofía. Sofía. Si ella realmente fuera tan talentosa, si ella fuera tan buena, tendríamos que ser tan duros con ella. Este tipo de genio es único. Sofía es mediocre. ¿Cómo puede compararse? Has encontrado a Sofía. Adrián, ¿de verdad quieres traerla de vuelta? Cuando no pueda más allá afuera, volverá arrastrándose. Después de todo, es nuestra hermana. Todos estos años afuera ha sufrido mucho. Incluso si a veces no tiene modales ni educación. Cuando vuelva, la educaré bien. Eso es todo. ¿Cómo podemos no preocuparnos por ella? Está bien, te ayudaré a encontrarla. Ocúpate de tu programa de radio, hermano. Lucía, tus guiones anteriores me hicieron ganar el título de presentador de oro. Esta vez podrías convertirme en el número 1. Adrián, que ha estado ocupado componiendo. Realmente no tengo tiempo. Lucía, antes no eras así. No importaba lo urgente que fuera o cuándo lo necesitaba. Siempre me dabas los guiones. Antes, Sofía, esa tonta, siempre que pedían guiones, ella podía escribir sin parar. Ahora quieres que yo sea tu donante de sangre. Adrián, tengo una idea. Mañana en tu programa en vivo seré tu invitada. Así no solo puedo promocionar mi nueva canción, sino también aumentar la audiencia, matar 2 pájaros de un tiro. Eso sería genial. Mañana mi programa seguro que batirá el récord histórico de audiencia. Sofía, acabo de enterarme que el programa de radio de Adrián va a invitar a la diva Lucía como invitada para presentar su nueva canción. Estamos perdidos, la diva tiene tantos fans y además definitivamente canta mejor que Adrián. Lucía va a cantar en La Voz de País X. Derrotar a Adrián podría ser suerte, pero es Lucía, es la diva. No puedes competir con ella cantando, puedes seguir contando historias de terror. Mientras la audiencia no sea demasiado baja y fea, está bien. La audiencia de ayer se mantuvo estable. Pensaba que hoy podríamos superar a Adrián. Adrián tiene tantos contactos que vencerlo solo sería un milagro. No esperaba que el día en que los venciéramos llegara tan pronto tranquilos. Hoy les haré presenciar un milagro. Si encuentras nieve recién caída y la luna llena en el cielo con una sombra blanca debajo y un brillo plateado arriba, y tú vienes hacia mí sonriendo. Entre el color de la luna y la nieve, eres la tercera maravilla. Bienvenidos a La Voz de País X. Soy el presentador Adrián Hoyes, La Última Nevada. Y he invitado especialmente a la recién llegada diva Lucía para que nos traiga una nueva canción Nieve Sincera. ¡Ánimo!
Entre el color de la luna y la nieve eres la tercera maravilla. Adrián es un presentador genial. Este poema es maravilloso. Escuchen la voz de País X. Hoy también presenta la diva. Diosa Lucía. Diva Lucía. Hola a todos, soy Sofía. Aquí están en las 1001 noches. Hoy seguiré cantándoles. Ya viene. A ver qué canta la presentadora hoy. Los programas de mi hermano y mi hermana ya han empezado, pero también quiero escuchar las 1001 noches. ¿Qué novedad tendrá la nueva presentadora? Estoy tan indeciso, ¿cuál escucho? La pequeña diva fue a La Voz de País X. Dicen que va a cantar una nueva canción. Vayan a escucharla. Ánimo, diva, ánimo, diosa. El número de oyentes está bajando en picado. Ya ha caído por debajo de los 5 millones. Los oyentes se han ido a La Voz de País X. Estamos acabados. Genial. Los datos de nuestra emisora se han disparado. Ya hemos superado los 13 millones, 14 millones. Como era de esperar, la pequeña Lucía tiene una habilidad inigualable para escribir canciones. Una canción tan buena, solo ella podría escribirla. La audiencia de hoy debería batir un récord. A continuación, voy a conectar aleatoriamente con un oyente y basándome en su historia, compondré en vivo una canción original. Basándose en su historia, componer una canción, en serio lo habrán planeado. No será un estafador, seguro que es un truco. Digna de la canción de la diva es realmente hermosa. Totalmente hermosa. Combinado con la voz madura y magnética de Adrián, y con este paisaje nevado elegante, es realmente elegante. Exactamente, la voz de la diva es tan hermosa. Nieve sincera es realmente hermosa, digna de la diva. La respuesta de la audiencia es muy buena. Lucía Ferrial es realmente excelente. El guión y la canción que escribe no son algo que la gente común pueda alcanzar. Las 1001 noches debe tener una audiencia que está cayendo rápidamente. Vaya, lo escucharon. La locutora de las 1001 noches va a basarse en las historias de los oyentes para crear canciones originales en vivo. Es en serio, voy a escuchar. ¿Y si escuchamos las 1001 noches? Pero... Estoy recopilando información del enemigo, no. Sí, de acuerdo. Bien, conectemos con el primer oyente. Hola. Hola. ¿De verdad puedes escribir una canción original? Basada en mi historia. Así es, por favor, cuéntame tu historia. Soy la amante. Soy la amante. Madre mía. La amante. Dios mío, esto es una locura. Sé que él tiene esposa e hija. Soy lo que todos llaman una sinvergüenza, la amanta. Increíble lo de esta pequeña emisora. Qué emocionante. Anda, mira las 1001 noches. Todos cantan, mejor escuchar a la diva. ¿Qué sabes tú? Alguien en su programa reveló que era la amante y le pidió que escribiera una canción basada en su historia. Qué fuerte, voy a escucharlo. Siendo precisa, hace poco me enteré de que soy la amante. Siempre pensé que teníamos una relación normal. Él me compraba coches, casas, no me dejaba trabajar. Dijo que me mantendría toda la vida. Siempre creí que había encontrado al hombre ideal. Realmente pensé que estaríamos juntos para siempre. Soy como una sombra insignificante para él. Hasta que un día lo vi con su esposa e hija de compras.
Sonreía con tanta felicidad. Y yo estaba completamente perdida. Vaya, los oyentes siguen entrando. Esta historia es una bomba. Los oyentes están enganchados. He pensado en dejarlo, pero durante estos años él me lo ha comprado todo: coche, casa, bolsos. Si realmente lo dejo, ni siquiera tendré la capacidad básica para sobrevivir. De verdad no sé en quién confiar. Presentadora. Puedes escribir una canción basada en mi historia. Esto es muy emocionante. Oye, dime, ¿crees que la presentadora podrá escribir una canción con esto? Por supuesto, ya la he compuesto. Tan rápido realmente la compuso. Vaya, esta presentadora es increíble. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ya escribió una canción. Gracias a la diva por su maravillosa actuación. A continuación, si tienen alguna canción que quieran escuchar, pueden llamar a nuestra línea directa para pedirla. Adrián, el número de oyentes en nuestra transmisión en vivo ha dejado de aumentar. Se ha detenido en 15 millones. Los oyentes se han ido a la estación de radio de al lado. ¿Qué? Vamos a dar paso a la llamada de un oyente. Hola, ¿se puede pedir una canción? Claro que sí. Eres fan de la diva. Cualquiera de mis canciones que quieras escuchar te la concedo. Puedes componer una canción basándote en mi experiencia de vida. Componer una canción requiere tiempo e inspiración. ¿Cómo es posible hacer eso? No dijeron que podían componer canciones en vivo basándose en las historias de los oyentes. No son ustedes las 1001 noches. Somos la voz de País X. ¿Hay alguna otra canción que quieras pedir? Entonces olvídalo. Me voy a las 1001 noches. Quiero que la presentadora componga una canción basándose en mi experiencia de vida. Basándose en las historias de la audiencia en vivo para crear yo, la diva, ni siquiera puedo componer en vivo. ¿Quién puede hacerlo? Les advierto a algunos colegas malintencionados. Mejorar sus propias habilidades es el camino correcto. No tengas malas intenciones. Busca algunos cómplices para venir a causar problemas. Bien, a continuación, invitamos al siguiente. Vaya, esto es demasiado hermoso. Se siente como un pájaro enjaulado, pero atado por grilletes implacables. Circulan buscando una salida a la libertad, pero no puede escapar de esa prisión emocional. He sido completamente cautivado por ella. $15 millones. La audiencia ha superado tan rápido los 15 millones. Esta voz lírica interpreta esta desesperación e impotencia de forma magistral. Creo que realmente vi ese pájaro, que está encerrado en una jaula. Sus alas golpean desesperadamente los barrotes de hierro. Sus ojos están llenos del anhelo de libertad. Esta canción expresa completamente mi sentimiento de libertad. Pensé que en tan poco tiempo ella solo podría escribir una canción ordinaria, pero inesperadamente ella escribió otra canción de éxito. Entonces tal vez ella sea mejor que Lucía.
是什么让你这样迷恋这样的放肆？我像是一个你可有可无的。 Rápido. Averigua quién es esta persona. Ofrezco 5 millones. 5 millones no es suficiente. 8 millones. 8 millones no es suficiente. 10 millones. A cualquier precio tráiganla a nuestra compañía. 眼泪是美丽的奢侈。我像是一个你可有可无的影子，冷冷地看着你说谎的样子，这缭乱的秩序容不下我的痴。是什么让你这样迷恋这样的放肆？我像是一个你可有可无的影子。 28 millones. Ya son 28 millones. Y sigue subiendo. Esto ya es un milagro. Adrián, la audiencia del directo ya ha caído por debajo de los 8 millones. Todos los oyentes se están yendo a las 1001 noches. A continuación vamos a conectar con el siguiente oyente. Hola, ¿no dicen ustedes que pueden escribir canciones basadas en mi historia? Hasta ver si es en historia. Perdón, número equivocado. Ya está por debajo de los 3 millones. Locutor, quiero contarte sobre mi primer amor. Puedes escribirnos una canción. Número equivocado. Hola, te cuento mi historia, puedes hacerme una canción original. Locutor. Hola, puedes hacerme una canción original. Número equivocado. Es las 1001 noches. Lo diré por última vez. Esto es La Voz de País X, La Voz de País X. No es eso de las 1001 noches. Oye, hermano. Si no transmitimos, no se quedará el programa en blanco. Ya nadie escucha nada de Kokorosiki es casi que voy a transmitir. La presentadora de las 1001 noches. Quiero ver quién demonios es. ¿Qué está pasando? Esto es como dar gato por liebre. Ni siquiera yo puedo asegurar creación en vivo, y ella todavía va a basarse en las historias de la audiencia para crear en vivo. No me hagas reír. No quiero ver quién demonios es. 我像是一个你可有可无的影子，我寂寞交换着悲伤的心事，对爱无计可施，这无味的日子。眼泪是美丽的奢侈。 ¿Qué te parece, querida oyente? Es maravillosa. Expresa completamente mis sentimientos y mi dolor. Me alegra que te guste. A continuación, vamos con el siguiente oyente. ¿Qué pasa, Adrián? No dijo que podía componer canciones en vivo basándose en las historias de los oyentes. Voy a llamarla. Exacto. Esto debe ser un truco de la emisora de radio. A esta clase de persona hay que arruinarle la reputación. Hola, querido oyente. Hola. Aquí se pueden crear canciones originales basándose en historias de los oyentes. Tengo una buena historia que quiero compartir. Esta voz me resulta familiar, parece la de mi hermano Adrián Bien. Cuéntanos tu historia. Tengo una hermana, simplemente con una hermana, que vagó por ahí desde pequeña. Cuando tenía 20 y tantos años la trajimos a casa. Toda la familia la trató con toda sinceridad. Nunca la despreciamos por su falta de modales y educación. Le dimos una gran mansión, le dimos comida exquisita. Cada año le dábamos 5 millones de propina. La enviamos a la escuela aristocrática más cara. Le dimos más cariño y recursos. Pero ella, por un pequeño malentendido, abandonó el hogar y hasta ahora no sabemos nada de ella. En efecto, es él, mi querido hermano. En sus ojos siempre seré la maleducada, ingrata
y desagradecida. Ya que quieres que me difamen, te cantaré una canción. Nema, ¿qué tal? Visterismo con mi historia esquema todo ha terminado. Puedes crear una original. Por supuesto. Amigos, han escuchado Las 1001 noches. La hermana de quien envió la historia es una verdadera ingrata. Sí, su familia le dio tantos recursos y no muestra ninguna gratitud. Morder la mano que te alimenta. Una hermana, así, no debería haber sido aceptado de vuelta. ¿No creen que esta voz se parece mucho a la de Adrián? Sí. ¿Será que es Adrián llamando a la radio? Puedo componer una canción original para ti. Pero antes de eso, quiero hacerte algunas preguntas sobre tu hermana. Creo que los oyentes de la radio también quieren escuchar. Sí, pregunta. Dijiste que toda tu familia la trató con mucha generosidad y que vivía en una gran mansión. ¿Recuerdas en qué habitación vivía? Claro que lo recuerdo, ella. ¿Cómo no iba a recordarlo donde vivía Sofía? En el segundo piso creo que era la de César. En el tercer piso estaba la de Bruno. La habitación más grande era la de Lucía. Entonces Sofía estaba en el sótano. Así que la gran villa que mencionaste resulta que era el sótano. Los nuevos ricos tienden a la extravagancia. La hice vivir en el sótano para que aprendiera las reglas. Por eso le di un sótano para que se adaptara. Lo hice por su bien. ¿Quién pasaría 5 años en un sótano? En cuanto a los 5 millones de propina anuales, ¿tienes algún registro de transferencia? Yo. En cuanto a los innumerables recursos y el cariño, ¿puedes darme un ejemplo? ¿Por qué? Porque no puedo recordar nada. Esta persona que envió la historia no estará mintiendo, ¿verdad? Esta familia también es demasiado despreciable diciendo tonterías en el programa. Estimado oyente, basándome en tu historia, he compuesto una canción para ti. Espero que la escuches bien. Imposible, en tan poco tiempo que buena canción podría componer. ¿Cómo es posible? En tan poco tiempo pudo componer una canción original. ¿Qué nivel es este? ¿Qué quiere decir con esto? Diciendo que soy un actor, diciendo que planeé todo eso. Realmente lo hice por el bien de Sofía. Espero que ella pueda ser como Lucía, una persona íntegra y amable. Por eso lo hice. Amigos, escuchen esta letra demasiado superficial, tu tristeza como un actor sin talento. Genial. Demasiado superficial tu tristeza. Está cuestionando la sinceridad de Adrián. Adrián es tan bueno con ella, ¿cómo se atreve? Está cuestionando mi tristeza y dolor. ¿Qué sabes tú? Mi amor por mi hermana es real. Genial. Debería dejarla en evidencia. ¿Qué clase de hermano es este? Esto no se parece en nada a mi gran historia. No lo admito, no lo admito, no lo admito. Está diciendo que estoy actuando, que no tengo principios. Pero Sofía, mi hermana se llamaba Koda y mi hermana también piensa así. Realmente la amo, por eso lo hice. Sí,
Si esta persona realmente ama a su hermana, ¿cómo podría desprestigiarlo tanto en el programa? Creo que la hermana es la que da verdadera lástima. La acogieron durante 5 años y aún así la trataban de esta manera. Debería separarse de esa familia. Está diciendo que somos hipócritas, que estamos fingiendo. ¿Ha subido jefe? Mire rápido. Bien. Si aún puedes ver. Yes, corta esas escenas para que parezcas decente. Esto es decir, que estoy inventando cosas desprestigiando a Sofía a propósito. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi amor por Sofía? Todo esto es por mi amor por ella. Porque soy estricto con ella, que corrijo sus errores una y otra vez. No puedo creer que en este mundo haya alguien tan desagradecido que no quiere ni dinero ni recursos e insiste en vivir en los barrios bajos. Seguro que alguien le hizo daño. Calumnias, calumnias. Esto no coincide con la historia que conté. No lo reconozco, no lo reconozco. No lo reconozco. Imposible, imposible. He sido tan bueno con Sofía, ¿cómo puede cuestionar nuestros sentimientos fraternales? Lucía, debo encontrar a esta locutora de radio, acompáñame. Adrián, estoy a punto de firmar con el vicepresidente de Entretenimiento Futuro. Me voy. Bien, entonces iré yo solo. La historia de hoy termina aquí. Mañana nos vemos a la misma hora. Sofía 50 millones. Nuestra radio alcanzó una audiencia máxima de 50 millones. Hemos hecho historia genial. A la altura de las expectativas. Y mucha gente nos llama. Todos dicen que has creado 2 éxitos musicales. Innumerables compañías de entretenimiento quieren reunirse contigo. Tu tarifa de contrato ha alcanzado el alto precio de 30 millones. En serio. Ahora Adrián probablemente ya ha probado el sabor del fracaso. 3 éxitos musicales probablemente puedan sacudir la posición de Lucía. A continuación, le toca al genio comercial. César, mi querido hermano, espera mi ataque. Apártate. Disculpe, ¿tiene cita? Soy Adrián de la radio provincial. Necesito una cita para ver a una pequeña locutora. ¿Qué es esto? Todos estos ha venido a verla. Reporteras de Entretenimiento J. Por allí está el director de Entretenimiento Disco. Incluso está el presidente de la primera empresa de entretenimiento de País X. Qué gran influencia tiene esta pequeña locutora de radio. Ha llamado la atención de tantos peces gordos. Eres la locutora que compuso 3 éxitos en 2 días. Sí, soy yo. Hola, soy el presidente de Entretenimiento Futuro. Me llamo Luisa. Quiero colaborar contigo, Sofía. ¿Te gustaría firmar con nosotros? El presidente de Entretenimiento Futuro. En aquel entonces, Lucía usó las canciones que escribí para firmar con Entretenimiento Futuro y tuvo un camino despejado. ¿Cómo es que él quiere firmar conmigo? No es hoy el día en que Lucía firma el contrato. Tú, presidente de Entretenimiento Futuro, vas a firmar con Sofía. Sí, he escuchado tus canciones en la radio. No solo puedes componer en vivo, sino que también puedes crear basándote en las historias del público. Y todas son éxitos. Te garantizo que si firmas conmigo, serás la estrella más brillante en muy poco tiempo. Eso no puede ser. Sofía ya aceptó trabajar con nosotros. ¿Cómo puede firmar contigo? Yo pagaré la penalización por incumplimiento de Sofía y estoy dispuesto a pagar 100 millones como bono por firmar. 100 millones. ¿Qué son 100 millones? En nuestra radio puede ganar más de 100.000 al mes. Así es, Sofía es muy talentosa. ¿Acaso quieres atraparla en esta pequeña estación de radio? Diego, Sofía es el pilar de nuestra estación. Debes retenerla.
Tienes razón. Puedes irte. ¿Qué dices? Si ella se va, ¿qué haremos nosotros, Diego? ¿De verdad quieres que me vaya? Él tiene razón. Si te quedas aquí como una simple locutora, no llegarás muy lejos. Una gran empresa como Entretenimiento Futuro no ofrece oportunidades así con frecuencia. No puedo ser un lastre para ti. No te preocupes, aunque me vaya no te abandonaré. ¿Qué quieres decir con eso? Ya terminé. El soplo de los espíritus. Te dejaré el manuscrito. Creo que la audiencia de la radio no bajará mucho. Al menos vencerá a la de Adrián sin problema. Genial, gracias. Sofía, eres muy amable. Menos mal, la radio no va a cerrar. Diego, me has dado una gran oportunidad. No te abandonaré. Señorita Sofía, ¿tiene la intención de firmar conmigo? Sí, pero no quiero tu bono de contratación de 100 millones. ¿No quieres 100 millones por la firma? Pero quiero el 50% de las acciones de Entretenimiento Futuro. ¿Qué? El 50% de las acciones. Señorita Sofía, ¿sabes cuánto vale el 50% de las acciones de Entretenimiento Futuro? Son decenas de miles de millones. Aunque tengas una gran capacidad creativa y una gran voz, no puede pedir de golpe decenas de miles de millones. ¿Quién dice que solo seré una simple cantante? Quiero invertir en Entretenimiento Futuro con mi música. 2 canciones no valen cientos de millones. ¿Quién dijo que son 2? De lo que dependo son 202.000 éxitos y el valor comercial que aporto personalmente. 2.000 éxitos musicales. De acuerdo, puedo firmar contigo, pero tienes que demostrarme tu valor. Ministro, nuestros teléfonos no paran de sonar. Luis le ha ofrecido una gran suma a Sofía para que le componga una canción a medida. Está dispuesto a pagar 10 millones. Leo también llamó, quiere colaborar con Sofía y también la diva. Yo también he recibido llamadas de una docena de conocidos agentes de artistas. Todos quieren colaborar con Sofía. Ahora todavía necesitas que demuestre mi valía. No hay problema. Redactaré el contrato de inmediato. Señorita Sofía, espero que tengamos una buena colaboración. Un placer. No era Entretenimiento Futuro quien me pidió que viniera a donde está el señor Carlos. Disculpe, el señor Carlos tuvo una emergencia. Soy una diva. Y así me tratan. Si no quiere esperar, puede irse. Pero sobre el contrato. ¿Puede decirme a dónde fue su presidente? Dicen que la nueva locutora de Las 1001 Noches compuso 3 éxitos en 2 días. El señor Carlos decidió ir a conocerla personalmente. Las 1001 Noches, ella otra vez. ¿Quién es esa locutora de radio para ser tan especial? Que hasta llama la atención del presidente de Entretenimiento Futuro. Disculpen, por favor, regresen todos. Señor Carlos, espere a que termine de entregar mi trabajo en la radio y nos pondremos en contacto. Sofía, ¿por qué estás aquí? No me digas que trabajas en esta pequeña estación de radio. Así es, trabajo en esta pequeña estación de radio. Menos mal que te encuentro, ven conmigo a casa. Admito que antes tuve algunos malentendidos contigo, pero todo fue porque te amo, por eso fui tan estricto contigo. Me amas. En tu corazón y en tus ojos solo existe aquella hija adoptiva. Sofía, ¿qué tengo que hacer para que entiendas mis buenas intenciones? Todo lo que hice fue para educarte. Olvídalo. No vamos a discutir esto aquí. ¿Dónde está la locutora de Las 1001 Noches? Quiero verla. ¿Soy yo la locutora de radio? ¿Qué tienes que decir? Sofía, ¿qué broma es esta? Nunca te he despreciado por venir de un barrio pobre, pero sabes componer. Antes robaste la composición de Lucía. Ya no dije nada. Pero ¿cómo puedes engañar a tu hermano?
Como era de esperar, no me creerás nada de lo que diga. Esa locutora ha compuesto que la locutora ha compuesto 2 éxitos seguidos. En tan poco tiempo ha batido récords históricos de audiencia y ha escrito una historia tan buena, con su talento. Si Lucía viniera se sentiría avergonzada. ¿Cómo puedes mentirle a tu hermano tantas veces? Incluso yo, un extraño, puedo ver su talento. Tú, como su hermano, no lo crees. Como era de esperar. Los prejuicios en el corazón de las personas son como una gran montaña. Aunque Sofía diga la verdad, no la creerás. Puedo testificar, Sofía es nuestra locutora de radio. Sofía, de verdad eras tú. Escribiste una historia tan buena y en tan poco tiempo compusiste éxitos. Tienes tanto talento, ¿por qué no me lo dijiste antes? Lo acabo de decir, ¿me crees? Fui yo quien te ignoró antes. Sofía, por el bien de tu carrera profesional, no trabajes más aquí. Ven a casa conmigo, escríbeme letras, escríbeme canciones. Te garantizo que te haré tan talentosa como Lucía. Así que querías que volviera para escribirte canciones. Si no te sirvo, me temo que ni te acordarías de mí. Sofía, hago esto por tu desarrollo profesional. Así, en nombre de La Voz de País X, te ofrezco un salario anual de 10 millones. ¿Qué te parece? Qué iluso, te falta un 0. $10 millones para una novata. Solo por ser Sofía, mi querida hermana. Y a mi querida hermana le ofrezco este alto precio, 100 millones. Ni siquiera mi hermana Lucía podría ganar tanto. Escámate. Aún no lo sabes, el valor de Sofía ahora es de 100 millones. Con esa miseria, ¿quieres comprarme? Sofía, sé que tienes algo de talento creativo, pero ¿cómo puedes aliarte con extraños para engañarme? Engañarme. En tus ojos siempre seré una mentirosa. ¿Alguna vez has confiado un poco en mí? Tendrías este prejuicio con Lucía. Yo. Le pedí que escribiera y no quieres pagar ni esto. Pero 100 millones no es una pequeña cantidad. Bien, por tu carrera. Acepto. Eran 100 millones. Ahora son 200 millones. 200 millones, Sofía, me estás robando. No digas tonterías. Robar no es tan lucrativo. Tienes 5 segundos para pensarlo. 5. Sofía, eres mi hermana. Te quiero en La Voz de País X. Es por tu bien. 4. Solo en la televisión provincial puedes demostrar tu verdadero talento. 3. Y ascender. 2. Sofía, al menos fui yo quien te trajo de vuelta a la familia G. Solo cooperando podemos lograr un beneficio mutuo. Ganar y ganar. 1. Sofía, he considerado tanto por ti. No puedes pensarlo de nuevo. ¿Lo consideras por mí o por ti mismo, Adrián? Sigues siendo tan hipócrita como siempre, igual de odioso. Dices que soy hipócrita. Sofía, ¿cómo puedes herirme así? No olvides que tú me trajiste de vuelta a casa. Tú me hiciste vivir en el sótano. Me hiciste comer sobras. Me trataste como a un perro, al que llamas. Y despides cuando quieres. El daño que me hiciste supera con creces al de todos los demás. Sofía, tengo miedo por ti. Los nuevos ricos no saben controlarse. No pensé que tú me guardarías rencor por esta pequeña cosa. Este es solo el primer paso. Voy a hacerte perder tu puesto de presentadora estrella. Voy a hacer que Lucía se convierta en una diva caída en desgracia. Voy a hacer que el imperio comercial de César se derrumbe gradualmente. Sofía, hermano se equivocó. Hermano, en el futuro te tratará bien. Lo que te debo, haré todo lo posible para compensártelo. Sofía, vuelve a casa con tu hermano, ¿de acuerdo? Cuando no les servía, me echaron a patadas. Ahora que les sirvo, me ruegan que vuelva. Sigan soñando. No olvides lo que dijiste. Solo tienes a Lucía como tu hermana. Y yo. Siempre seré para la familia G una mancha. Rechazar a un genio con sus propias manos fuera de la puerta. La familia G realmente no tiene ojos en la cara. No eres bienvenida aquí, seguridad. Sofía. Sofía, Sofía. Sofía. Sofía, Sofía. Suéltame, Sofía. Así es como tratas a tu hermano mayor. Vuelve ahora mismo. Volveré solo porque tú lo dices. No olvides que ya he dicho que con la familia G he roto todos los lazos. Sofía, antes nos equivocamos. Te ignoramos. No nos importaron tus sentimientos. Te lo prometo, de ahora en adelante. No tendré ningún prejuicio contra ti. Vuelve a casa con nosotros, sí.
Vale, puedo volver si respondes a algunas preguntas. Bien. Te lo prometo, te responderé sin prejuicios. Bien, primera pregunta. ¿Qué se alarga cuanto más lo tocas? Cuanto más lo tocas, más duro se pone. Cuanto más lo tocas, más grueso se pone. Cuanto más lo tocas, más grande se pone. Cuanto más lo tocas, más grande y duro se pone. Sofía, eres una señorita de buena familia, no tengas pensamientos tan sucios. Hablo de los churros. ¿En qué estabas pensando, Adrián? Segunda pregunta. ¿Qué cosa entra dura y sale blanda y deja un líquido? Sofía, no seas tan descarada. Sofía, eres vulgar. ¿Cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Hablando de cosas obscenas con tus hermanos. ¿Cuándo te convertiste en este tipo de persona? ¿Qué tiene de raro? Es solo un boniato asado. Lo oíste, Adrián. Estos son tus prejuicios hacia mí. No importa lo que diga, no me creerás. Si Lucía te hiciera estas adivinanzas, le dirías que es descarada. No, no lo haría. Entonces, ¿por qué me lo dices a mí? Es porque crecí en un orfanato, sin educación, sin padres. Adrián, aún no te conoces a ti mismo. Eres un hipócrita. Eres falso. Tus prejuicios hacia mí son peores que los de todos los demás. Tus prejuicios contra mí son peores que los de todos los demás. No, no es así. Deja de ser hipócrita. Solo me buscas porque todavía te soy útil. Si no, ¿por qué serías tan amable de invitarme a volver contigo? Ustedes. Que lo resuelvan ellos. Sofía, ya basta. Todos estos años, la familia G no te ha dado suficiente bondad. Ahora te aprovechas de tu pequeño talento y te crees la reina del mambo. Te lo advierto. Hoy vienes con nosotros o no vuelvas nunca más. Vámonos, Adrián. Pero... ¿Pero qué? Para mí que es una hipócrita o una malcriada, que no está dispuesta a dar nada por nadie. Adrián, ¿estás bien, Sofía, tú? Sofía. Sofía. Maldición. Sofía. 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 Apártense. Si no fuera por ustedes, Sofía estaría así. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Claramente fue ella, fue descuidada. Ya deja de hablar. Sofía, ¿cómo estás? Descuidada, si no fuera por salvarlos a ustedes dos, Sofía estaría herida. Ya está. Primero hay que salvar a Sofía. Llamen a una ambulancia rápido. Sus heridas son muy graves ahora. No se la puede mover. Llamen a una ambulancia. Hola. Rápido. ¿Cómo pudo pasar esto? Esta barra de acero hay que cortarla un poco para poder moverla. Lo sé, doctor, hágalo rápido. Ahí eres tú. Hace poco no te diagnosticaron cáncer de estómago en nuestro hospital. Cáncer de estómago. Pasó mucho tiempo sin comer, lo que le causó desnutrición y comía de forma irregular. Eso causó el cáncer de estómago. Pero se detectó a tiempo, todavía hay esperanza. Pero estás tomando medicamentos especiales. No se pueden mezclar con otros medicamentos, así que no se le puede poner anestesia. No se le puede poner anestesia. ¿Quién de ustedes es familiar firme aquí? Yo soy su hermano. Yo firmo. Tú eres su hermano. No es por criticarte, pero veo que vistes bien cómo dejas que tu hermana pase hambre hasta que le dio cáncer de estómago. En tu familia, uno es un nuevo rico en los negocios, otro es una gran estrella y otro es un presentador genio y dejan que su propia hermana desarrolle cáncer de estómago por hambre. No les da vergüenza. Yo me avergüenzo por ustedes.
¿Cómo es posible? La familia G da a cada hijo varios millones para gastos. Y además les asigna un médico privado. ¿Cómo es posible que pase hambre? ¿Cómo es posible que tenga cáncer de estómago? Si cobré o no ese dinero. ¿No lo saben ustedes de sobra? El dinero de Sofía, hace tiempo que se cortó, olvidé decirle al mayordomo que lo reanudara. Además, no tienes boca. ¿Por qué no nos pediste? Si les pedía, me convertía en la niña interesada, que solo piensa en el dinero. Yo. Sofía, lo siento. Sé que me equivoqué. Doctor, no les haga caso. Continúe. Sofía, lo siento. Lo siento, soy una hipócrita. Sofía tiene razón. Soy una santurrona. Yo la he perjudicado. Sofía. La paciente necesita cirugía urgente. Hay que trasladarla inmediatamente. Soy su hermano, iré con ella. Fuera de aquí, dejen de fingir. Sofía no necesita hermanos como ustedes. Si van con ella, mancharán el camino de la ambulancia. Doctor, vámonos. Sí, vamos. Adrián, no te preocupes tanto. Tal vez no sea tan grave, solo está fingiendo. Si no hay más remedio, contrataré a un guardaespaldas para que la traiga de vuelta. Ella como tarara. Ella no volverá. ¿Cómo es que aún no llegan? Me llamaron para firmar el contrato y me dejan aquí plantada. Si pudiera firmar con Entretenimiento Futuro, podría obtener 50 millones de comisión por firmar. Y todo su apoyo. Esto para mi futuro desarrollo en el entretenimiento. Sería una ayuda irresistible. ¿Será que algo salió mal? No puede ser. Tengo que ir a ver. Diva, disculpe la molestia por haberla hecho esperar. Por fin tengo tiempo, tienen listo el contrato. Lo siento mucho, acabo de recibir una llamada de nuestro director Carlos. Tiene una emergencia ahora mismo. Por favor, retírese. No me pueden pedir que venga y luego que me vaya así como así, ¿saben? Les advierto que ahora mismo hay muchas compañías afuera peleándose por trabajar conmigo. Si siguen con esta actitud, la comisión por firmar no será de 50 millones. Siendo así, entonces no firmo. Todavía no es una gran estrella y ya se cree una diva. Señor Carlos, no quise decir eso. No habíamos quedado en algo. ¿Cómo puedes incumplir el contrato de repente? Invertí en ti por tu talento creativo, por eso te di 50 millones como anticipo. Pero cada vez que te pido que compongas en directo, pones excusas. Entonces, dime, ¿por qué debería gastar 50 millones en una inútil que no sabe hacer nada? Soy la diva más popular del momento. Además, componer en directo no es tan fácil. En tan poco tiempo crear una canción, solo un genio puede hacerlo. En toda la industria del entretenimiento, pocos pueden hacerlo. Tu hermana Sofía, ella sí puede. Sofía, ella sí que es una inútil, señor Carlos. No se deje engañar por Sofía. ¿Por qué contratarías a una inútil? Si es una inútil o no, creo que tú lo sabes mejor que yo. En cuanto a por qué la contraté, no necesito darte explicaciones. Su familia, salvo ella, son todos unos inútiles. Lárgate. No te arrepientas. Sofía me reemplazó y firmó con Entretenimiento Futuro ella, en serio. ¿Cómo es que la audiencia de la radio de Adrián ha caído en picado?
Era el número 1 indiscutible de la industria. Además, Lucía le escribía los guiones cómo pudo ser superado tan fácilmente. Qué lástima, la nueva presentadora de Las 1001 Noches escribió historias de terror y además compuso 2 éxitos musicales. Salió de la nada y de repente se convirtió en la número 1 de la industria. De verdad que no sé qué clase de talento tiene. Es Sofía. ¿Quién? Sofía. Una niña mimada. Vivió en un barrio pobre durante más de 10 años y no recibió una educación de élite. Y dices que sabe componer, te equivocas. No. Definitivamente es Sofía. Teníamos muchos prejuicios contra ella. Hasta hoy no me había dado cuenta de su talento. Mamá. Sofía está grave en el hospital. No deberíamos ir a verla. Murió. Si no ha muerto, ¿para qué ir a verla? Mamá. Es tu hija. No tengo una hija mentirosa, maleducada y sin modales. Mamá. Sofía. Sofía tiene cáncer de estómago. ¿Qué? Porque ella come siempre de manera irregular. El doctor dijo que tiene cáncer de estómago. Por suerte es en etapa temprana. Y todavía se puede curar. Es mi culpa. Es mi culpa por no haberla cuidado bien. Todo es culpa mía. ¿Cómo es posible? Mayordomo. En nuestra familia G, ¿cómo podría faltarle comida? ¿Cómo podríamos dejarla pasar hambre? Usted dijo, señora, que no podíamos dejar que la señorita Sofía se acostumbrara a una vida de lujo y desenfreno, que debíamos acostumbrarla a las dificultades, así que la comida de la familia G no incluía la porción de la señora Sofía, solo podía comer sobras. Incluso así. No es porque antes siempre se metía con mi hija solo para darle una lección. Bueno, incluso así. No la dejamos ir a una universidad de élite. Si no fuera por nosotros, podrías haber entrado en la Universidad de Ciudad Joto. Esa es una universidad para la élite. Sin nosotros no podrías haber entrado. Pero la señorita Sofía lo consiguió por sí misma. Además, solicitó una beca y pidió un préstamo para la matrícula. ¿Estás diciendo que la maltraté o qué? Eso es culpa suya. Si no fuera por su personalidad tan apagada, si me lo hubiera dicho antes no la habría ayudado. Ya basta. La traeremos de vuelta. Y la trataremos mejor, puedes retirarte. Estas personas, desde el principio, no se han preocupado por las heridas de Sofía. Tiene razón, realmente no la queremos. A nadie le importa si no la respetamos. Mamá. Sea como sea, Sofía está hospitalizada con heridas graves y tiene cáncer de estómago. Deberíamos traerla a casa, ¿no? Me quitó el contrato y ahora quiere quitarme el cariño, ni lo sueñes. Mamá. Ay, cariño, ¿qué pasa? ¿Quién te ha molestado? No es nada, es que mi hermana me robó el contrato con Entretenimiento Futuro. ¿Qué? ¿Cómo pudo Sofía robarte el contrato? No es ella una simple locutora de radio. Sofía compuso algunos éxitos en la radio, puede que sea por eso que atrajo al presidente de Entretenimiento Futuro. También sabe cantar. Bah, creo que solo tuvo suerte. Hermana, me temo que no quieres que firme con Entretenimiento Futuro. Pero ella sabe perfectamente que cantar es el sueño de mi vida. Hizo que Carlos se negara a firmar conmigo. No, Sofía se está pasando. ¿Por qué están tan seguros de que fue Sofía la que impidió que Lucía firmara? Ustedes, ¿por qué no dicen que la otra parte no valoró el talento de Lucía? Su prejuicio contra Sofía es demasiado grande. Hermano, ¿crees que mi borrador no es tan bueno como el de Sofía y que soy completamente inútil? No lo digo por eso. No es por criticar, pero, hermano, te estás pasando. Sofía se las ha pasado intimidando a Lucía todos estos años. Lo sabes. Ahora Lucía
Ha perdido su contrato y todavía la culpas. No quise decir eso. Yo solo creo que no se le puede culpar de todo. Eres demasiado parcial. Exacto. Sofía solo ha compuesto un par de éxitos. Quizás tuvo suerte, simplemente lo improvisó. Sí. Es posible, tal vez alguien la ayudó. Siguen sin creer en su talento. Todos ustedes la han visto convertir una pequeña emisora de radio de desconocida a la número 1 y aún así no creen en su talento. Sus prejuicios contra ella no deberían desaparecer. Mamá, aunque mi hermana tenga talento, no puede robar mis recursos. Exacto. Sofía sabe perfectamente que mi hija quiere ser una estrella. Entretenimiento. Futuro es la mayor compañía de talentos. Debería cederle algo a Lucía. Sí. Aunque ella pudiera escribir historias de terror y canciones, debería dártelas a ti y a Lucía. Exacto. En la familia G a quienes apoyamos son a ustedes dos, las élites. Ella, mi querida. Aunque tenga recursos usarlos en ella misma, es un desperdicio. Si tuviera conciencia, debería ofrecerlos para ayudarles a ustedes dos a ser famosas. Claro. Por eso se fue de casa de repente y quiere romper lazos con nosotros. Resulta que sabe que tiene algo de talento y quiere romper la relación con nosotros. Pues ahora le haré saber que su pequeña astucia no vale nada. No me conformo. Estudié con locura. Escribí poemas, canciones, planes de negocios, para demostrar que soy igual a ustedes. Pero al final estaba equivocada. Ustedes dejaron que esta mujer robara mis logros, la gran montaña del prejuicio. La he cincelado durante 5 años, más de 1000 días y noches. Ella, mi querida. Su pequeña astucia no vale nada. Pero nunca he podido cincelar una mirada de respeto de ustedes. No vale nada. Suficiente. Basta. ¿Qué haces? No grites así, me asustaste. Adrián, ¿qué te pasa? Sofía es nuestra hermana. Es tu hija. ¿Saben cómo has estado viviendo afuera? Nah, lo saben. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo que no la tratamos bien? La tratamos bien. Toda la familia la trata como a una sirvienta. La hacen tamar las amoraciones minas, la hacen lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa, ni siquiera le dan dinero para gastos. ¿Saben todo esto? La sacamos de un barrio pobre, la trajimos aquí para que viviera una vida acomodada. Eso para ella es una gran fortuna. ¿Qué pasa? Que haga algunas tareas domésticas y ya no quiere. Sí, no se lo buscó ella misma. Si no fuera por ella, siempre molestando a Lucía, no la castigaríamos a limpiar, ¿verdad? Así es. Ustedes. Sofía tiene razón. 10 años. Desde su esfuerzo nunca pudo romper sus prejuicios. Me equivoqué. Lástima. Que me di cuenta demasiado tarde. Ya. Si realmente estás preocupado, tráela de vuelta. Si ella quiere usar sus canciones para hacer famosa a mi hija, no es para tanto. Después seré mejor con ella. Sí, Adrián, no llores. Vamos a traerla de vuelta. Ella se ha ido por tantos días. Ya debe extrañarnos. Sofía volverá. Sofía, tu herida no se ha curado del todo. ¿Por qué no descansas unos días más? Ya estoy bien. Hoy quería venir a firmar el contrato. Bien, si necesitas algo, dímelo. Yo me encargo. Necesito un lugar tranquilo donde pueda componer. Después les compondré a tus cantantes algunas canciones a medida para que se hagan famosos. Bien, confío en ti. Tú solo concéntrate en componer, yo me encargo del resto. Gracias, señor Carlos. He oído que no firmaste con Lucía por mí. Bueno, en realidad ya se rumoreaba. Que Lucía tenía un escritor fantasma, ahora parece que no es más que una cara bonita.
Un escritor fantasma. Creen que las canciones de Lucía no son escritas por ella. En realidad, la contacté en privado. Creo que con su mentalidad y talento no podría escribir esas canciones. Así que no la contraté. Te contraté a ti. Ahora parece que he hecho un gran negocio. Parece que aunque me haya robado, Lucía no tendrá talento. Si no es tuyo, no es tuyo. Puedo alquilarte una casa primero, para que puedas concentrarte en componer. Te doy un mes. No necesito un mes. Puedo hoy mismo crear un éxito a medida, para el artista estrella de tu compañía. Tan rápido lo que quiero es un verdadero éxito. No cualquier canción me va a convencer. Puede echarle un vistazo primero. La fría lluvia golpea mi rostro caóticamente. Un verdadero éxito, vaya. Un verdadero éxito. Y esta melodía es perfecta para la voz de Leo. En tan poco tiempo ha escrito otro gran éxito. Parece que realmente he hecho un gran negocio. Esto es solo una parte. No dejaré que pienses que el 50% de las acciones es una pérdida. Señor Carlos, me voy. En una semana te daré 10 éxitos como este. Bien. Con esto puedo formar un montón de cantantes del nivel de Lucía. Entonces me voy. Bien, lluvia fría y helada golpea mi rostro sin cesar. Un éxito. Ahora la posición de Lucía. Se ha visto afectada, Adrián también ha perdido el título de presentador genio. La familia G debe estar preocupada. Sofía, mamá quiere que vuelvas a casa con nosotros. Vuelvo solo porque ustedes quieren. Ya lo he dicho. Yo y la familia G hemos roto lazos por completo. Sofía, ha sido culpa nuestra. Te hemos descuidado, no nos hemos preocupado por tus sentimientos, no volverá a pasar. Vienes con nosotros. Deja de fingir. Sofía, ¿por qué eres tan arrogante? Hemos venido a buscarte. ¿Qué más quieres? ¿Qué quiero? Quiero arruinarlos. Quiero verlos hundidos en el fango. Quiero que me devuelvan todo lo que me deben. Sofía, aunque tengas el respaldo de Entretenimiento Futuro para la familia G, retirar a una cantante no es nada difícil. Fuera de la familia G, tú, Sofía, en Ciudad Joto, no tienes dónde caerte muerta. Tranquila. Aunque la familia G la abandone, yo, Carlos, nunca la abandonaré. Carlos, el señor Carlos de Entretenimiento Futuro. Señor Carlos, Sofía solo tuvo suerte al componer 2 éxitos. Ella es solo una persona. ¿Estás seguro de que quieres, por una sola persona, enemistarte con nuestra familia? Eje. César, no digas más. En mi opinión, gente como tú que no tiene visión es la que sobra. Señor Carlos, ¿la valoras tanto? Sí, lo que ustedes no quieren. Yo lo quiero. Sofía, ya lo tengo todo listo. Dentro de 7 días, te organizaré una fiesta. Invitaré a todas las celebridades de la provincia Joto para darte a conocer. Lo oyeron. Fuera de la familia G, toda Ciudad Jo es mi hogar, lárguense de una vez. Sofía, tú. Te arrepentirás. ¿Arrepentirme? Me arrepiento de no haber dejado la familia G antes. Señor Carlos, vámonos. Tu hermano, la vamos a dejar ir así como así. Ya está, nosotros fuimos los que le fallamos. Ella no volverá. Aunque no quiera volver, tendrá que hacerlo.
Dentro de 7 días les organizaré a ti y a Lucía una fiesta. Invitaré a todas las celebridades de la provincia Johto. Esa Sofía no quiere ser una estrella, pues haré que su vida sea oscura para siempre. Hola, Luis, soy César, del grupo G. Dentro de 7 días, la familia G organizará un festival de éxitos musicales. Esperamos que pueda asistir. Sí, claro, señor César, sin duda iré. Perfecto. Bien, adiós. Hola, Luis, soy Carlos, el presidente de Entretenimiento Futuro, Carlos. Vengo a buscar una colaboración con usted. ¿Colaboración? Esta es una canción que Entretenimiento Futuro ha creado especialmente para usted. Échele un vistazo. La fría lluvia golpea mi rostro al azar. Buena letra, buena melodía. Una vez lanzada seguramente conmocionará a toda la industria musical. Si está interesado en colaborar, lo esperaré en 7 días en el Hotel L, en el Festival de Éxitos Musicales, para negociar los detalles de la colaboración. Bien. Iré. Sin duda iré. Hola. Diva, soy yo, César. Nuestra familia G está preparando en el Hotel L un festival de éxitos musicales dentro de 7 días. No sé si usted tiene tiempo para asistir. Bien, señor Bruno. Entonces nos vemos en 7 días. Bien. ¿Qué? Entretenimiento Futuro ha compuesto una canción especialmente para mí. ¿Dónde está? Voy para allá, ahora mismo. Hola, señor Show. Sí, soy yo. Solo quería preguntarle si tiene tiempo para asistir a nuestro festival de éxitos musicales. ¿Tiene tiempo? Oh, genial. Hola. Señorita. Yangsura. Handon Yang. Soy yo. El actor Leo. Señor Wang. Quería preguntar si le interesaría nuestro festival de éxitos musicales. Todos los que están aquí hoy son personas influyentes del mundo del espectáculo. Pónganse las pilas, ¿me oyen? Sí. Sofía, tú también estás aquí. También están aquí. Hermana, ¿no estarás pensando en aprovechar esta oportunidad para participar en el Festival de Éxitos Musicales y que nuestros hermanos usen sus recursos para allanar tu camino? Tranquila, los recursos de la familia G no me interesan. Sofía, tus hermanos saben que se equivocaron si regresas conmigo. Te prometo que te ayudaré a abrirte camino para que puedas debutar como Lucía. Serías tan amable. Sé que estás resentida, pero no puedes apostar tu propio futuro. Si regresas conmigo, estoy dispuesto a darte los mejores recursos. La familia G de verdad estarían dispuestos a usar sus recursos en mí. Hermana, ¿cómo puedes decir eso? Y nuestros hermanos han invertido tanto esfuerzo en organizar este festival. Esta es tu única oportunidad de entrar en contacto con la alta sociedad. Tranquila, incluso sin los recursos de la familia G, Sofía seguirá siendo la estrella más brillante. Dicen que el presidente de Entretenimiento Futuro tiene buen ojo y sus tácticas comerciales son despiadadas. Pero esta vez me temo que va a tropezar con este asunto. Ya he hablado con todas las personas importantes del mundo del espectáculo. Les he avisado a todos. Hoy todos vendrán a nuestra reunión de intercambio musical de la familia G. ¿En serio? Sofía, la familia G ha decidido tu futuro estelar. Si estás dispuesta a seguir escribiendo para Adrián, a componer canciones para Lucía y a escribir planes de negocios para mí. Si estás dispuesta a volver, puedo olvidar el pasado y ayudarte a debutar. No, gracias, no lo necesito. Sofía, te aconsejo que seas sensata y vuelvas conmigo obedientemente. Hermana, mejor regresa, si no, cuando entres y veas que no hay nadie en tu fiesta, vas a morir de vergüenza. Ha pasado tanto tiempo y todavía no ha llegado nadie de los que invitaron. ¿Están seguros de que vendrán
¿A quién invitaron al Festival de Éxitos Musicales? Puede que se hayan retrasado en el camino por algún imprevisto. Llega Luis. Luis. Señor Bruno, lo siento mucho, yo. No se preocupe, no se preocupe. Es comprensible, pase usted. Bien, entonces entro. Llega la diva. Oh, diva. Señor Bruno, ay, lo siento mucho, yo. No se preocupe, no se preocupe. Es comprensible. Pase y descanse. Bien, entonces entro. Lo ves, Sofía, Luis y la diva solo se retrasaron por el tráfico. La actitud que tuvieron con mi hermano lo dice todo. Ah, sí. Entonces, felicidades. Sofía, lo ves. Este es el poder de convocatoria del Grupo G. Te aconsejo que seas sensata y regreses obedientemente. De lo contrario, aunque te gastes las suelas de los zapatos, no podrás ver a esa persona. ¿Quién dijo que no llegaría? Al menos yo vine. Eres solo una presentadora de una radio de pacotilla. ¿Quién te crees que eres? Oye, Lucía, no digas eso. Después de todo, es una estrella. Tal vez sea la única persona que hoy esté dispuesta a venir por Sofía. Basta. Dejen de hablar ustedes dos. Sofía, mira, tu hermano ya se ha ganado a todos, así que deja de ser terca. De lo contrario, solo te avergonzarás. Vuelve conmigo. No necesito tu falsa compasión. Sofía, si estás dispuesta a volver conmigo, te presentaré a varias personas influyentes y de la alta sociedad en la fiesta, abriendo tu camino a la fama. ¿Qué te parece? Muchas gracias por eso. No les hagas caso. Entremos. Fingiendo. Me pregunto qué cara pondrán cuando vean que en su fiesta no hay nadie. ¿Qué expresión tendrán? Lucía, no digas tanto. Bien, los invitados ya han llegado. Vamos. Estoy deseando ver sus caras cuando se den cuenta de que su salón de banquetes está completamente vacío. ¿Cómo es que no hay nadie aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Ya habíamos quedado en esto, ¿cómo es que no hay nadie? Ellos no habrán ido todos a la de Sofía. No, seguro se equivocaron de camino. Ya me habían dado su palabra. Estas dos salas están tan cerca. Esos camareros inútiles los han confundido. Tercer hermano, vamos a llamarlos de vuelta. Nos hemos esforzado tanto. No podemos permitir que Sofía se lleve el premio. Vamos. Sofía. ¿Qué quieren ahora? Con razón tanta confianza. Así que llamaste a los camareros para que invitaran a los famosos a tu sala. Hermana, por más que quieras ser famosa, no puedes hacer esto. Están tan seguros de que yo los engañé. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Lo ven. A sus ojos siempre seré una mentirosa sin modales. No importa lo que haga o cuánto me esfuerce. Sofía. No pierdas el tiempo con ella.
Voy a entrar ahora mismo y desenmascararla. Supongo que todos se han equivocado de camino. Disculpen, estos dos salones están demasiado cerca. El salón de al lado es el que está preparado para ustedes, para el Festival de Éxitos Musicales. En cuanto a este salón, Carlos lo preparó para Sofía, esa estrellita desconocida. Así que, mejor síganme. Señor Adrián, ustedes no se han enterado de la noticia. ¿Qué noticia? Es que nosotros ya le habíamos prometido a Carlos y Sofía, así que vinimos a este salón, así que nosotros no nos equivocamos. Le prometiste a él, no me lo habías prometido a mí. Señor Adrián, en esto sí que me equivoqué. Pero Sofía me prometió escribirme una canción a mi medida. Si no vengo, no me la van a quitar. Sofía te va a componer. Así es. Esa canción de verdad le va muy bien a mi voz. Esa letra, esa música. Una vez publicada será un boom. Sí. También me compuso una cancioncita de amor que se llama Mi Primer Amor. A ti también te compuso. Y ustedes también tienen. Sí, todos tenemos. ¿Cómo es posible, Sofía? ¿Cómo puede en tan poco tiempo escribir tantas canciones y que todas sean hits? Lucía, no sabes si tengo talento, todavía lo dudas. Tus canciones famosas no son todas mías. ¿Qué tonterías estás diciendo? Que digo tonterías. Vas a decir otra vez que te estoy difamando, que me lo invento todo, que te estoy calumniando. Lucía, si de verdad tuvieras ese talento real, si de verdad supieras crear, ¿por qué no creas algo ahora? Crear necesita tiempo, necesita inspiración, necesita ambiente. No es algo que se pueda crear solo porque lo digas. No te jactas de ser una genio creativa. No podías crear sobre cualquier tema, pues crea entonces. ¿Será que realmente nos equivocamos? Que todas estas cosas de estos años las escribió Sofía, que teníamos demasiados prejuicios, y por eso nos negábamos a creerle que la hemos estado juzgando mal. Imposible. Sofía no es más que una don nadie a la que la familia G echó. Una pobrecita. Estas canciones seguro que Carlos se las encargó a alguien. Tú, una don nadie que viene de un barrio bajo, seguro que ni siquiera sabes leer. Hasta ahora, no estás dispuesta a reconocer mi talento, ¿verdad? Bien quieres competir en cultura general. Quieres competir en conocimiento literario. Pues compito contigo. Traigan una pluma. ¿Qué está haciendo? Está escribiendo una canción en vivo. Sofía, te aconsejo que no hagas el ridículo. Si al rato no puedes escribir nada, tu cara quedará en vergüenza en todo el mundo del espectáculo. ¿En serio crees que vas a demostrar que tienes la habilidad de componer en vivo? No vayas a escribir una canción pésima, porque ahí sí que se confirmaría que eres una bisura. Ya terminé de componer la canción. Tan rápido. Si de verdad escribes una canción mala, no lo voy a reconocer. Monstruo. Espíritu maligno. ¿Qué es todo esto? Fuego. Chama, ¿qué demonios es esto? Sofía, no creas que porque conoces algunas palabras raras ya sabes escribir letras. Vaya, sí que es una canción. ¿Cómo no me di cuenta antes que bien canta? Eso no cuenta. Son solo palabras raras amontonadas. ¿Cómo se puede considerar eso una letra? No tiene ni pizca de talento. ¡Qué letras tan buenas! Imposible te atreves a decir que no tiene talento.
Yo creo que eres tú el que no sabe leer. Tú. Esto no se puede considerar un éxito. Saber algunas palabras raras solo demuestra que tiene un vocabulario amplio. Payaso saltarín. Esta capacidad creativa. Menos mal que acepté poder colaborar con ella, es un honor para mí. Esto es mucho mejor que lo que canta Lucía. Ahora, ¿están dispuestos a reconocer el talento de Sofía? Esto. Es mi culpa. Malinterpreté a Sofía, sabiendo que ella tiene talento para componer, pero aún así no confía en ella. Si tienes esta habilidad, ¿por qué no la mostraste antes? Si la hubieras mostrado antes y hubieras ayudado a la familia a llegar a la cima, te habríamos tratado mal. Esto es egoísmo, es interés propio. Soy egoísta e interesada. Sí. Si tienes esta habilidad, ¿por qué no ayudas a todos a escribir? ¿Por qué no ayudas a Lucía a escribir algunas canciones? De esa manera, ya serían los número 1 de la industria. Bruno, no digas más. Yo digo que si tienes esta habilidad para componer, es gracias a la familia G. Aunque contribuyeras un poco a la familia G, aunque sea un poco la familia G, ya estaría en la cima. No te he ayudado. Los éxitos que han lanzado estos años, los discursos de radio y el plan de negocios de César, ¿cuál no he escrito yo? Nieve sincera. Esta canción fue escrita por Sofía. Esa no es Lucía. Después de ganar el premio Diva dijo que era su propia creación. No era este el borrador que me convirtió en un locutor estrella de la radio. La audiencia en vivo llegó a los 10 millones. Y también me convertí en el presentador genio de todos. Todo esto es gracias a Sofía. Este es mi guión gracias a esto. Me convertí en un rey del cine, Sofía, tú. Este es cuando tenía 23 años, para obtener el proyecto del sur de la ciudad. Este es cuando tenía 25 años, sugerencias de transformación. Este es cuando tenía 28 años. Todo esto me lo hizo Lucía. Podría ser. Sofía. No, porque no. Porque los hermanos se equivocaron. Siempre hemos que hemos entendido mal a Sofía. Así que siempre nos has estado ayudando. Realmente sabemos que estábamos equivocados. Por favor, perdónanos. Ahora lo sabes. Demasiado tarde. Todos estos años que les he dado. Es hora de recuperarlo.